Buenos días, bienvenidos a Momentum, esta alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Quiero dar la bienvenida a mi querido compañero Ernesto Ledesma. Estamos entrando unos minutitos tarde porque la mañanera estaba abordando algunos temas que nos parecen relevantes y que comentaremos a lo largo de esta emisión. Ernesto, buenos días. Muy buenos días, mi querido Alberto Nájar, y buenos días a usted que nos está acompañando en una emisión más. Hoy que el calendario nos está marcando el día 11 de marzo del año 2021, le damos la bienvenida y también le damos la bienvenida a la doctora Violeta Núñez. Doctora Violeta Núñez, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto, Alberto, auditorio. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio aquí en el momento. Buenos días, bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, Violeta. Como usted sabe, Violeta es economista y tiene también su maestría y doctorado en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, allí del plantel Xochimilco. Y estamos presentando este trabajo conjunto que hacemos Rompeviento TV y la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Y es otro trabajo, otro reportaje demoledor sobre la minería en México. Y aquí este reportaje intitulado Ley Minera, la legalización del despojo. Vamos a ver el reportaje y regresamos directamente con la doctora Violeta Núñez. Lo invitamos a ver este reportaje. Vamos a verlo, por favor. Ley minera, la legalización del despojo. La superficie concesionada a empresas mineras pasó de 1994 a 2018 a abarcar más de la mitad del territorio mexicano. A finales del mandato de Carlos Salinas de Gortari, había 2 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras, mientras que al término de la pasada administración, la cifra aumentó a más de 105 millones de hectáreas por nuevas concesiones, según el sexto informe de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Para la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, estos son datos alarmantes, pues la totalidad del territorio mexicano abarca 196 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad de esta superficie ha sido concesionada. Pero, ¿cómo fue posible llegar a esto? Para comprender la situación actual, en su reciente escrito, la doctora analiza la reforma al artículo 27 constitucional realizada en el año 1992 durante la administración de Salinas de Gortari. Es preciso recordar que el histórico artículo 27 de la Constitución Política de 1917 fue parte fundamental de los acuerdos derivados de la Revolución Mexicana, pues marcó el inicio legal del reparto agrario. Pero con la reforma a la Constitución, el logro del movimiento revolucionario se deformó, ya que con dichas modificaciones se cancelaba la posibilidad de que los campesinos que necesitasen tierra la solicitaran al Estado. Además, se posibilitaba la privatización de la propiedad social y en particular de las tierras ejidales. Asimismo, se promulgaron 3 leyes complementarias: la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera. En palabras de Violeta Núñez, de alguna manera, tierra, agua y minerales se transformaban en mercancía. La doctora documentó que uno de los objetivos fundamentales de esta reforma era la modernización del campo, bajo el argumento de que la inversión pública no podía por sí sola financiar y asegurar la productividad del sector agropecuario. Entre otros motivos, también se planteaba eliminar los impedimentos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los productores de vincularse efectivamente en las condiciones de mercado. En ese entonces, Carlos Salinas expresaba que frente a un México nuevo, la modernización se impone como única vía para enfrentar los retos de la economía dentro de un marco de competitividad, eficiencia y excelencia. En este contexto y con argumentos similares a los de la reforma del artículo 27, fue propuesta la iniciativa de la Ley Minera. Al respecto, Salinas dijo que la iniciativa de ley buscaba promover una mayor canalización de recursos a la exploración del territorio nacional, simplificar los procedimientos administrativos, alentar la inversión por parte de los particulares, permitir la participación del capital extranjero para la exploración y explotación
y eliminar los límites a la superficie concesible. La doctora Violeta Núñez asegura que este acontecimiento sentó las bases del actual escenario minero nacional, que beneficia casi por completo a las grandes empresas mineras y que ha constituido un proceso de despojo legal vivido durante los últimos 38 años. Además de que ha posicionado a México como la nación latinoamericana con más conflictividad derivada de la minería, según lo ha expresado la doctora Núñez en entregas anteriores. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía sobre la estructura de la producción minero-metalúrgica nacional, la participación de la gran minería en la obtención de oro en 2016 era del 98.96%, mientras que la mediana minería registró una participación del 1.03% y la pequeña minería tan solo del 0.01%. Este patrón se repite en la mayoría de los minerales presentados por la Secretaría de Economía. En más de la mitad de los minerales de la producción minero-metalúrgica nacional, la pequeña minería tiene poca o nula participación. En su investigación, la doctora Violeta Núñez da cuenta de que el marco de la ley minera le brinda un poder lícito y casi absoluto a las empresas mineras, mientras que prácticamente deja sin posibilidad a los pueblos indígenas para que puedan obtener una concesión. ¿Cuáles son los artículos que empoderan a las empresas mineras? En su artículo 10, la ley minera dicta que la actividad de minería solo se podrá realizar mediante el otorgamiento de una concesión, misma que según el artículo 13 se otorgará sobre terreno libre al primer solicitante. Pero en el caso de que el terreno esté ocupado por un pueblo o comunidad indígena que también solicite dicho terreno, se dará preferencia a los pueblos indígenas siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos de la ley minera y su reglamento, lo que les deja fuera de la competencia, señala Violeta Núñez. Aunado a esto, en su artículo 13 bis, la ley establece que se le otorgará la concesión mediante concurso a quien presente la mejor propuesta económica para el Estado. Asimismo, en su artículo 6, la ley minera declara la minería como una actividad preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno concesionado. Además, en el artículo 21 se establece que la propiedad social de los ejidatarios y comuneros podrá ser expropiada para llevar a cabo esta actividad. Entre otras cosas, la ley minera posibilita la explotación de minerales en las áreas naturales protegidas y los mares de jurisdicción nacional. Establece que las concesiones se podrán otorgar hasta por 100 años y da el derecho de disponer de los minerales extraídos y del agua que se encuentra en los terrenos amparados por la concesión. Por otro lado, no se establece un límite máximo de la superficie de las concesiones o un límite al número de concesiones por empresa, dando pauta al acaparamiento. Además, en términos ambientales, no hay un artículo que limite la altamente contaminante minería a cielo abierto. La Ley Federal de Derechos, en su artículo 263, establece las cuotas a pagar por hectárea concesionada, que actualmente van de 0.04 pesos a 175.90 pesos. Violeta Núñez subraya que la cuota de este derecho mínimo se haya establecido sobre la superficie y no sobre las utilidades de las grandes empresas mineras. Conoce todos los detalles de la investigación de la doctora Violeta Núñez en www.rompeviento.tv. Pues vaya reportaje que nos presenta doctora Violeta Núñez con el apoyo editorial del equipo de Rompeviento TV, por supuesto. Y me llama la atención este resumen histórico que pudiéramos decirle de alguna forma que marca claramente el momento en el cual empezó toda esta situación que ahora vivimos en México, donde más de la mitad del territorio mexicano está concesionado a empresas mineras. Pero ya en la letra chiquita, esto que ya de suyo propio es escandaloso, doctora, ya leyendo y aterrizando en puntos concretos, estamos hablando de acciones que no se han dado a conocer por completo, pero que tienen una repercusión muy, muy fuerte, importante en la vida cotidiana de muchas comunidades, ciudades e inclusive de pueblos mestizos, como mencionó usted, no solamente pueblos indígenas. Y es esa parte donde cualquier tema, cualquier punto de explotación comercial e inclusive de recurso natural como puede ser el agua o la cría de ganado, el cultivo, siembra, está por debajo de la prioridad que tiene la concesión minera. Es decir, que en cualquier momento, este tema, doctora Violeta Núñez.
Sí, bueno, pues muchas gracias también, como dices, Alberto, al equipo editorial por el trabajo de edición del video. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, sí, exacto, esto que tú estás comentando me parece que es uno de los elementos esenciales. Primero hay que decir que esto ha sido posible lo decíamos ya en otras participaciones, desde 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional que derivó, que de esta reforma se derivaron tres leyes: la ley agraria, la ley de aguas nacionales y la ley minera. Y en esta ley minera se establecieron los elementos, la gran transformación propuesta ahí por Salinas en el sentido de este teórico de Karl-Polanyi, que iba a modificar el territorio nacional de una manera importante, ¿no? Se sentaron todas las bases como él lo estableció desde su bueno, proyecto de reforma, su proyecto de ley minera, donde se permitía el arribo masivo de inversión privada, de inversión extranjera, se dejaba sin límite las concesiones mineras, y lo que hemos dicho también es que eso ha permitido, como hoy lo dijo bien el presidente de la República, pues latifundios mineros, ¿no? Por ejemplo, hemos documentado cómo una empresa, Peñoles, tiene tan solo 2 millones de hectáreas declaradas en la Bolsa Mexicana de Valores en una de sus concesiones. Entonces, realmente esos son latifundios que siguen existiendo, a pesar, decíamos, que la Constitución prohíbe los latifundios, y bueno, esto fue posible por esta reforma y por el artículo, perdón, por la ley minera que se derivó de la reforma al artículo 27. Y como bien lo dices tú, pues aquí está amenazado todo el territorio nacional que ha sido concesionado, que es más de la mitad del territorio, como bien también hoy lo decía el presidente. Estas empresas que avanzaron durante las acciones anteriores sobre la mitad de la República Mexicana, bueno, en cualquier momento, aunque hemos dicho no están vigentes las concesiones en su totalidad en este momento, pueden reactivarlas, y bueno, ahí lo que vemos es un dominio, control, poder de estas empresas sobre el territorio nacional y sobre los recursos, ¿no? Hoy decía Andrés Manuel López Obrador que realmente los minerales, los recursos de la nación deben de beneficiar a México, pero bueno, lo que vemos con estas empresas, ya lo hemos estado documentando, es que los beneficios no se quedan aquí, se van, y también decíamos, el oro se exporta, se despoja de México, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto lo que tú dices, no solamente están amenazados los pueblos indígenas, sino también los mestizos, en general, todo el territorio que ha sido concesionado. Ya, gracias, Violeta Núñez Rodríguez. Violeta, además me parece muy pertinente para la audiencia también, para entender cómo se conforma o cómo toda esta reforma al 27 constitucional durante el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Me quedo pensando en esto que añades, incorporas ahí las leyes complementarias, Violeta Núñez, la ley agraria, la ley de aguas nacionales y la ley minera. Estos tres precisamente forman un combo que es prácticamente, fue una reforma que implicó el despojo a la nación, el despojo de tierras y territorios en pueblos originarios y de la nación entera, Violeta Núñez. Sí, lo que hemos documentado, y muy bien dices, Ernesto, es en este momento, en este momentum, hay que decirlo, un momentum, ¿no? Es un parteaguas histórico para el territorio de la nación mexicana, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil esta batalla que se va a tener que emprender si es que en algún momento se quisieran recuperar esta superficie concesionada y que los recursos realmente se queden en la nación. Y bueno, lo que tú dices es muy cierto. Desde este momento que se da esta reforma y estas leyes reglamentarias del artículo 27, lo que es la tierra, el territorio, el agua y toda la riqueza minera
pero no solamente del territorio, o sea, de la tierra, sino de los mares también que pertenecen a México, se lanzaron al mercado, se convirtieron en mercancías desde ese momento y bueno, por supuesto que las empresas no desaprovecharon, las empresas privadas no desaprovecharon ese momento histórico y bueno, y avanzaron sobre una gran parte del territorio nacional que, insisto, está concesionado y que bueno, ahora en este momento que se vuelve a discutir, que ya llevamos varias semanas discutiendo y por eso no dejamos de insistir, me parece que nuevamente el presidente de la República lo está poniendo en la mesa. Ahora el pretexto, digámoslo así, sería este mineral de litio y que es lo que vuelve a poner en el centro de la discusión todas estas concesiones mineras, estas mercancías para el capital, que insisto, no, para los pueblos no son mercancías, son dones, son recursos, son parte de su cuerpo incluso, ¿no? No hay separación entre naturaleza y los pueblos originarios y bueno, pues así desde la óptica del mercado, pues son vistos como, insisto, como mercancías, se les pone precio a estos dones que son producto de la naturaleza, se lanzan al mercado y se hace un mercado de tierras, de agua y de minerales, ¿no? Entonces ese es el elemento central que tú lo has puesto muy bien, Ernesto. Sí, me llama mucho la atención esto que comenta, doctora, y que también aparece en su reportaje y lo que acaba de mencionar en esto de las mercancías ficticias. Pudiera parecer algo pues extraño, que cómo puedes vender algo que finalmente no existe, pero créame, esto en los mercados internacionales es uno de los elementos más importantes de las ganancias estratosféricas que puede llegar a acumular un consorcio. Y lo más grave en este caso, doctora, me parece, es que estas mercancías ficticias no necesariamente son tan ficticias, porque estamos hablando de tierras, de terreno, de recursos naturales. Y no sé hasta qué punto, si hubiera algún cálculo de cuánto valen estas concesiones mineras que son la mitad del territorio mexicano, cuánto valen o podrían valer, doctora, en mercados financieros internacionales. Una empresa, como siempre, aumenta su valor en las acciones si presenta una cantidad importante de activos y si registra sus activos también yacimientos y los suma con terreno físico y con potencial de exploración, las acciones van hasta el cielo. No sé si se ha preguntado, si se han investigado ustedes en su equipo, doctora, cuánto vale estas concesiones, cuánto vale medio México en el mercado internacional, doctora. Sí. Bueno, gracias, Alberto. Bueno, lo primero, sobre la primera parte de la pregunta, esto de las mercancías ficticias, es justo lo que estábamos comentando ahorita a partir de la pregunta de Ernesto, de cómo Carpo Langi, él analiza cómo estas mercancías que no son producidas en una fábrica, son producto de la naturaleza, insisto, son lanzadas al mercado, ¿no? Y se les pone precio y entonces de ahí la concepción de mercancía ficticia, ¿no? De estas y de otras mercancías que no son creadas en alguna fábrica, sino que son producto, insisto, de la madre naturaleza y bueno, pues el capital las transforma en mercancías. Eso es una parte, ¿no? Y eso pasó de una manera radical desde 1992 en este país y bueno, la otra parte es el análisis que también estamos haciendo de toda la posibilidad de la financiarización de esta naturaleza, ¿no? Es decir, lanzar al mercado financiero, pero también en particular al mercado de capitales, que es un mercado altamente especulativo y de riesgo, todos estos commodities que son llamados así, estas materias primas que se transforman en otro tipo de mercancía, en este tipo de mercados financieros. Hoy día decía también muy bien el presidente de la República que estas concesiones que se entregaron en todo el territorio, el gran objetivo no es explotarlas en este momento, ¿no? Sino es tener el papel, es tener el título de la concesión para especular
con estas concesiones, ¿no? Y uno de los elementos aquí muy, muy importantes es que estas materias primas, algunas de ellas, estas commodities, bueno, están dentro del mercado de futuros financieros, donde se especula justo en esta concepción de a futuro, ¿no? Todavía no se ha creado o no se ha extraído el mineral, el metal, algunos de ellos, o también entra dentro de esta categoría, por ejemplo, el maíz, todavía no se ha extraído y ya se le está poniendo un precio hacia futuro, ¿no? Entonces, también esto está influyendo en esta, o influyó esta financiarización del territorio nacional, porque ahí las empresas en estos mercados financieros ganan, ¿no? Hay grandes ganancias, insisto, aunque todavía no esté físicamente esta materia prima, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Pues es una cantidad inmensa, porque pues es la mitad del territorio nacional la que está concesionado, y lo que podríamos ir haciendo, que eso también tenemos pendiente por entregar, ¿no? Ya estamos avanzando, es ir haciendo cálculos por cada una de las commodities, ¿no? Ya avanzamos un poco en lo de litio, en entregas anteriores, más o menos dijimos cuántos millones de acciones, por ejemplo, tiene una empresa, la empresa Ganfeng Litio, cuántas tiene esta otra empresa Sonora, Bacanora Lithium, y esta otra empresa que también está arribando a México. Otra vez no necesitó entregarse una nueva concesión, sino se asocia con una minera que ya tenía una concesión, esta empresa canadiense que en esta semana y en la anterior nos enteramos de que tiene una tecnología patentada para extracción de litio y que la va a utilizar en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hemos ido avanzando en esta parte de la financiarización. Hay que ir avanzando sobre cada uno de los mercados de cada una de estas materias primas, y porque cada una se comporta de manera distinta, algunas son commodities, otras no, y bueno, pero hay grandes ganancias especulativas que se derivan de esta financiarización del territorio. Sí, pues Violeta Núñez, muchísimas gracias otra vez por este valioso y brillante reportaje que estamos trabajando, que esta investigación que has realizado, que vale la pena, y le informamos a usted, audiencia, que al terminar el noticiario Momentum, pues este reportaje ya va a estar disponible también en la página de Rompeviento, en la página de YouTube, y que también usted tendrá la opción de volverlo a revisar, de compartirlo, porque me parece que es información que es, pues que tiene que tener, es información obligada, un reportaje obligado que me parece que las mexicanas y los mexicanos pues tenemos que tener, y además me parece que tienen tarea, Violeta Núñez Vázquez, le estás dejando también tarea no solamente al Ejecutivo Federal, sino al Poder Legislativo, porque si no estaban enterados o no tenían una dimensión del tamaño del despojo que implica esta ley minera, pues ya no tienen pretexto para decir que no sabían. Así que, Violeta Núñez, muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, pues sí, realmente es cierto todo esto que tú dices, el despojo es grandísimo. También ahí acudimos a este concepto de acumulación por desposesión, que realmente eso es lo que hemos estado viviendo durante estos últimos años, donde el modelo neoliberal permitió este despojo de manera violenta y que se ha legalizado, ¿no? Muchísimas gracias a Ernesto, Alberto, y gracias al auditorio. Sí, y le comento, además de, hay una pregunta que hacía, por ejemplo, Luis Aguilar, que para ti, Violeta, que decía, doctora Violeta, si no van a quitar las concesiones mineras, ¿qué reformas considera usted prudentes realizar a la ley minera para favorecer a los pobladores de los territorios y a la economía del país? Sobre eso le respondo y me anticipo. Precisamente tuvimos una mesa con los maxi abogados acá de Momentum, con David Peña y Federico Anaya, y próximamente, y Violeta Núñez y la doctora Violeta Núñez, y próximamente vamos a tener otro programa en donde precisamente
los abogados, pues les dejamos tarea y precisamente van a abordar ellos esos artículos perniciosos que hay particularmente en la ley minera y una propuesta de cómo podrían reformarse en esta lógica de lo que está planteando Luis Aguilar, de que no solamente podamos señalar una problemática, sino pues en ese intento y ese esfuerzo pues de presentar alguna alternativa frente a esos escenarios. No sé si tú quieras, Violeta, comentarle algo más a Sí. Sí, y bueno, ya ha habido iniciativas en el pasado de propuestas de modificación a la ley minera, ¿no? Hay que retomarlas, no se parte de cero, propuestas desde la sociedad civil, desde las organizaciones muy, muy interesantes. Y no solo eso, también esta semana una noticia buena, entre tantas malas que tuvimos esta semana, ¿no? Pero una noticia buena es que también en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa donde en las áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Se debe de prohibir la minería, ¿no? Y bueno, son pasos que se van dando, todavía tiene que ir al Senado, pero son pasos pequeños que se van dando y por supuesto aquí lo de fondo es lo que dice muy bien Luis Aguilar, es la reforma de todos estos artículos que ya en el texto que entregamos a Momentum, mencionamos ahí alrededor de 10 artículos que deben de ser modificados hacia futuro, porque, bueno, insisto, estas concesiones que ya tienen estas empresas mineras en su poder, que también ahí mostramos, ¿no? que es la gran minería la que tiene estas concesiones, no es una minería pequeña ni artesanal, es la gran minería la que las tiene, la que tiene la mayor parte de este territorio. Bueno, ahí mostramos o lo que decimos es que sobre esto ya va a ser un poco difícil, pero sí se pueden ir poniendo algunos límites a esta extracción rapaz, ¿no? Y a este poder y control y dominio sobre el territorio. Pues sí, se puede y se debe, doctora, porque la verdad que el riesgo de dejar medio México en manos de empresas extranjeras y del tamaño de las compañías de que estamos hablando, algunas inclusive demandaron a El Salvador, recuerdo, hace unos años, por todo su Producto Interno Bruto, doctora. O sea, prácticamente toda la economía de El Salvador se la querían quitar. De ese nivel es la capacidad que tienen, la capacidad de fuego, si se puede utilizar un término muy bélico, doctora. Muchas gracias. ¿Sí? Pues gracias, Violeta Núñez. Y como decía Violeta ahí en esta parte, pues bueno, pues sí, lo ideal es que se modifique y en un mundo ideal que se deroguen varios de esos artículos ahí. Así que, Violeta, pues muchas gracias, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes y gracias al auditorio de Momentum. Un abrazo y lindo día. Gracias. Buen día, doctora. Buen día. Sí, cuando uno lo ve a nivel macro, como solemos decir en pie de página, te subes al helicóptero y ves el bosque completo, te das cuenta de que hay elementos bastante serios, Ernesto. Tenemos a medio México jugándose en las bolsas de valores, sobre todo la de Chicago, que es donde se mueven los commodities. Sí. Aguas con eso.